Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 1. Exmouth, Inglaterra. He sido capitán durante 30 años. Siempre quise vivir del mar. Cuando era un chaval, solía leer muchas novelas sobre marineros e historias relacionadas con el mar. Kenneth Stevens, capitán del City of Plymouth. No fui buen estudiante, pero conseguí aprobar para entrar en la Marina Mercante. No quería acabar trabajando en un banco o en una tienda. Así que, ¿qué otra cosa podía hacer? Capitán del City of Plymouth, en 1993, sí. Echando la vista atrás, probablemente el momento más difícil de mi vida como capitán de barco fue perder a aquel polizón. Sobre todo cuando descubrí el crimen que ese hombre había cometido. No nos dio ningún motivo para pensar que fuera otra cosa que un simple polizón que quería llegar a Gran Bretaña. El único delito que se le podía atribuir era haberse colado en nuestro barco. Nadie de la tripulación sabía que era Antonio Anglés, el hombre más buscado de España. 27 de enero de 1993. Los cadáveres de 3 jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de la presa de Tous, en Valencia. Un estremecimiento general recorre el cuerpo de todos nosotros, recorre el cuerpo de toda una opinión pública sensibilizada por el enigma que rodeó la desaparición de 3 niñas valencianas el pasado 13 de noviembre. Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández. Miriam, Toñi y Desiré eran 3 adolescentes de un pueblo de apenas 8.000 habitantes que desaparecieron un sábado por la tarde cuando estaban haciendo autostop para ir a una discoteca muy cerca de su pueblo. Jennar Martí, periodista. Esa desaparición generó una alarma brutal, un caso sin precedentes en toda España. Se las buscó desesperadamente. Alcácer, Valencia. Todo el pueblo había colaborado con las familias de las 3 niñas de 14 y 15 años. La policía ha dado a la investigación prioridad de caso terrorista. En cierto modo, lo es. Cuando ocurrió, en la redacción, en todas las redacciones, nos enteramos a través de un teletipo. Y esa noticia fue el peor final. Un cafecillo. ¿Y habéis algo? Disculpe, les sabemos nada todavía, oficial, ¿verdad? No sabemos. Si lo supiéramos, ¿qué les han comunicado? A mí nada, no sabemos nada, y me he enterado por la radio. Muy agradecido, pero esto me parece que es un poco precipitarse, ¿eh? Yo el primer contacto que tengo con la familia es cuando se hace ya el levantamiento de los cadáveres y se le recoge a cada una los objetos que llevaban, anillos, medallas, pulseras, y le puedo asegurar que aquello ha sido uno de los momentos más duros de mi vida profesional. Decirle a unos padres, ¿es esto de su hija? Juan Miguel Pérez, capitán del Servicio de Información de la Guardia Civil. 1993. Lo han matado. Criminales, asesinos, verdugos. No tenían que existir. Eso no se hace con las personas. Solamente podía compartir con ellos su dolor. Sí, yo no lo podía creer. Es ella. Yo era la primera vez que me encontraba en un caso de este tipo, ¿no? De 3 asesinatos con ese ensañamiento. Porque estamos hablando de que las penetró en algunos con el mango del hacha, que le arrancó los pezones,
¿Es que es posible que el ser humano llegue a estos extremos? Que cojan a los asesinos y que los traigan al cárcel. Y la gente del cárcel responderá conforme han hecho ellos. A ver si salían vivos o muertos. Porque lo que han hecho eso ni es de humano ni es de nada. El impacto es, hemos fracasado. Es decir, no hemos logrado localizar a estas niñas, no hemos logrado salvar su vida, no hemos logrado evitar esto, ¿no? El que lo ha hecho, que lo pague y que lo mate. Canallas, sinvergüenzas, criminales, que los quemen en el medio de la plaza y que haga justicia al pueblo. Sinvergüenza, queremos que los quemen y que los quemen. ¿Qué pasa, tío? La gente se atemorizó, la gente se asustó, la gente entendió que si había ocurrido una vez, podía ocurrir 2 veces. ¿Ustedes sintieron presión? Sí, sí, sí. Presión a todos los niveles, presión mediática, presión política, presión profesional y presión personal. Yo cuando participo en esta investigación tengo 22, 23 años, era cabo de la Guardia Civil y llevaba en el cuerpo pues muy poquitos años. José Miguel Hidalgo, cabo de la UCO, 1993. Yo cuando llego allí hay una cámara de televisión y hay 1 o 2 fotógrafos por la zona. A partir de ahí, los compañeros de Policía Judicial de la Unidad Orgánica hacen una somera inspección ocular alrededor de la fosa, del lugar donde han aparecido los 3 cadáveres, y aparecen pues restos de documentación rota entre retamas y bueno, maleza seca. Y uno de esos papeles se logra reconstruir y se ve que es una especie de boletín médico de haber pasado una consulta, y en ese boletín médico que fue hallado en las inmediaciones de la fosa había un nombre escrito que se correspondía con Enrique Anglés. Es algo que es milagroso, que se quede muy próximo a la zona y se vea perfectamente el nombre. Pero, ¿qué pintaba ese documento médico en la zona del crimen? Y la pregunta del millón, ¿tienen relación directa con la investigación? La Guardia Civil de Catarroja y del personal que estaba destinado allí conocían bien a esta familia, que son muchos hermanos y todos vinculados, o la gran mayoría de ellos en esa época estaban vinculados al mundo delincuencial de Valencia. Por eso se intenta acceder lo más rápidamente posible a los domicilios y pillarles de sorpresa. Yo supongo que a las 8:15 de la tarde yo estaba en la puerta de la familia Anglés. José Moreno Alegre, sargento de la Guardia Civil. Claro, cuando llegamos al domicilio y la puerta no nos la abren, entonces ya empezamos a sospechar que algo ocurre. Lo único que sí que sabemos porque se oye movimientos, que hay gente dentro. Empezamos a llamar a la puerta, llamamos, insistimos, no nos abren. Nos han puesto un tablón detrás de la puerta para que no vibre la puerta al darle golpes. Timbre, pues, bum, 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 bum. Tienes que estar pulsando y al final pongo un chicle, le pongo un palito, le pongo algo que esté permanente. A ver si al de tanto oírlo sonar, se aburren y dicen, abro la puerta. Después de 3/4 de hora golpeando la puerta, llamando al timbre que han desconectado la luz, el novio de Kelly abrió la puerta, dijo, ya está bien. Yo cuando desperté, oí los golpes, fui a abrir la puerta y estaba trancada con un palo. Lo quité, entonces entró la Guardia Civil. José Antonio, novio de Kelly Anglés. Ese registro empezó en la cocina. Yo recuerdo que es un pasillo largo. A la derecha me parece que estaba la habitación de Neusa. Entonces ya nos centramos más en buscar vestigios, elementos que puedan constituir una prueba y que estén dentro del domicilio.
restos que se hayan llevado de las víctimas, algo. Ese registro es un registro normalito, normal y corriente, como se hacían en aquella época todos. No tiene ninguna alteración de nada hasta que llega el Miguel. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? No es un amigo, es uno más de la familia, prácticamente. Pero claro, nosotros continuamos registrando la habitación de Kelly hasta que suena el teléfono. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. El problema es de dónde se hace la llamada, quién la hace la llamada, y después que la llamada se hace de una forma como ocultando datos. Dile al rubio y soy Rubén, las dos primeras incógnitas. No sabemos quién es el rubio, no sabemos quién es Rubén. Y que traigan los 2 sacos de dormir y los kelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Lo lógico es preguntar a los que están allí, ¿quién es el rubio? Entonces el Miguel dice, el rubio soy yo. Claro, hay muchas preguntas, muchas dudas ya en la primera hora del registro domiciliario. Me acuerdo que el último creo que fue el comedor. ¿Por qué? Porque era en el comedor donde se encontraban las personas que estaban dentro de la casa. Cuando estás allí y ves un bulto en una cama, te llama la atención. ¿Aquí qué pasa? Entonces cuando te acercas y ves que hay una persona allí, al quitar la manta, que es que está Enrique allí. Entonces cuando el capitán dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a llevárnoslo porque esto se está complicando mucho, nos vamos a llevar a Patrais, que nos manifiesten cada uno lo que le vamos a preguntar. Las niñas aparecen el miércoles 27 de enero. Yo llevaba trabajando 3 años en el periódico y acaba de ser nombrada jefa de sección de sucesos. Teresa Domínguez, periodista del periódico Levante. Me voy físicamente a la comandancia de la Guardia Civil y por primera vez en 3 años y algo me encuentro el portón de entrada cerrado a cal y canto. Yo me acuerdo de decirle, pues creo que estáis cometiendo un error porque la información ha de darse y la opinión pública necesita esa información. No había trascendido el registro ni las detenciones todavía. Y ahí es cuando Enrique nos dice que él no es el del volante. Cuando le preguntan, oye, ¿has hecho esto? Y dice, yo no. Si eres Enrique, dice, no, eso lo ha hecho mi hermano Antonio, que dice que soy yo. Pero enseguida nos damos cuenta de que Enrique tiene un trastorno, un coeficiente intelectual de 40. Es decir, no carbura, no está fuera de sí. Es cuando se averigua de que el volante aquel podía corresponder a su hermano Antonio Anglés. Él sabe perfectamente que su hermano le está suplantando, que por donde va no es Antonio, es Enrique. Bueno, inmediatamente los pusimos en libertad. ¿Tú tuviste algo que ver o no? No, yo no tuve nada que ver, yo he sido siempre inocente. ¿Y tú exactamente participaste al enterrar a las chicas? No, yo de eso nada, yo no participé en ningún enterramiento de nada. Enrique Anglés, hermano de Antonio Anglés. Nosotros de Antonio Anglés no sabemos nada. No tenemos conocimiento de que existe esta persona. Hasta que alguien dice que hay un Antonio Anglés que está en busca de captura. Es cuando nos damos cuenta que hay que buscar a Antonio Anglés. Ahí es cuando salta todo. Y entonces mis compañeros invitan a Miguel Ricard como amigo de Antonio Anglés, lo invitan a prestar declaración. Y él presta una declaración voluntaria, sin asistencia de abogado, porque lo hacen en calidad de testigo, ¿no? Y entonces empieza a incurrir inexplicablemente en una serie de contradicciones. Digamos, nos mirábamos diciendo, este chico sabe algo más de lo que nos está contando. Y al final, casi de una forma espontánea, porque yo no lo he hecho, yo iba con él, pero él ha sido el que lo ha hecho. Antonio Anglés y empieza
a contarnos cómo sucedió aquello. Entonces ahí ya paramos la conversación y fue cuando le hacemos un interrogatorio. Yo estoy detrás de la mesa, a mi izquierda ahí se coloca el Miguel, a la derecha está la abogada un poquito más detrás. Y entonces él empieza a contar detalles de cómo la mata, de cómo la llevan, de cómo le pegan el tiro. Habla de cosas que mejor no recordar. Bestialidades. Vamos. Pasa a la historia. Qué lástima. ¿La prensa se entera de esto? Evidentemente no. Solo se ataron cabos un día más tarde y para los medios de comunicación empezó a trascender un día después que había detenidos. Los inculpados son personas conflictivas que tienen antecedentes penales. No sé, no creo que haya hecho una cosa así. No creo. Pero que si lo ha hecho, que lo pague. Que las pobres chicas también se merecían vivir. Luis Ricart, padre de Miguel Ricart. Y ese viernes conocemos el nombre del segundo implicado, que pasa a ser el principal autor, que es Antonio Anglés Martins. Antonio salió de la cárcel Modelo de Valencia con un permiso carcelario de 6 días el pasado mes de marzo y no regresó. ¿Qué le ha hecho él? Dice que puede ser un presunto asesinato de las 3 niñas de Alcácer. ¿Él? No, él no puede ser. Él no tiene corazón para esto, él es un buen chico. Sí. Él es bueno. Anglés y Ricart cenaron y durmieron con las niñas atadas antes de matarlas. ¿No sabía nada de esto? Mira, esto es asustada, ¿sabes? Que se pone nerviosa. Asustada. Las niñas fueron torturadas de forma brutal, violadas vaginal y analmente y rematadas con un tiro en la nuca. ¿Y cómo es capaz de hacer eso? ¿Con qué prueba tenéis vosotros? No somos la policía, señor. Prueba no tenéis vosotros, de que él no me lo creo. Él quiere a las chicas mucho, pero él no sabía, no tendría una idea de hacer mal a ninguna. Neusa Martins, madre de los hermanos Anglés. En ese momento pensábamos que el caso se resolvería enseguida, que incluso que se juzgaría muy pronto y que nosotros los periodistas lo contaríamos. I en realitat així fue. Gerard Martí, bon dia. Quines han sigut les primeres reaccions? Les primeres reaccions s'han produït ací al carrer després de conèixer aquesta sentència de 170 anys de presó contra Miquel Ricart. Recuerdo que en 1997 yo estaba acabando la carrera de periodismo y salió la sentencia del caso Alcácer. Pero claro, en el banquillo no estaba sentado el principal sospechoso. Jorge Saucedo, periodista. Y igual que me pasó a mí, le pasó a muchos ciudadanos. ¿De verdad esta historia iba a acabar así? ¡Esto no es justicia! ¡No es justo! ¿Cómo es posible que Antonio Anglés se hubiera fugado? Realmente era la historia que no se había contado. El criminal más temido de este país había conseguido zafarse de la Guardia Civil y la policía. Una huida que arrancó la misma noche que se encontraron los cuerpos de las niñas. La noche del 27 de enero de 1993. 27 de enero de 1993. 7 horas después del hallazgo de los cadáveres. El hermano de Antonio Anglés, Enrique, que fue puesto en libertad, ha declarado que el día en el que le detuvieron, su hermano estaba en casa, pero que logró escaparse. Yo venía de silla y al entrar en Catarroja, este señor me levantó la mano y subió al coche. Nada más sube al coche me dice, apaga la luz y dé la vuelta rápidamente que me tiene que llevar a Picassent, pero rápido. Taxista que llevó a Antonio Anglés. Cuando estábamos llegando, pasando ya el pueblo de las niñas, Alcácer, yo le vi el trabuco, el arma y dije, madre mía. Trayecto Catarroja-Picassent, 10,60 kilómetros, 13 minutos en coche. ¿Dónde vas? No te preocupes, che, tira para adelante, tira por aquí, tira por allá. Trayecto de Picassent a Turís, 16,43 kilómetros, 27 minutos en coche.
que él quiere que pase, no puedo. Yo esto es carretera de carro, aquí no pasa nadie, no pasan ni los tractores. Me sacó de la caja un montón de dinero, me lo dejó aquí en el asiento. Baja y se va, pero además recto como un hilo. Pero la caja no la soltaba, la llevaba bien pretita ahí al brazo. Ese tío se conocía la zona como la palma de la mano. Trayecto de Turís a Alborache, 8,80 kilómetros. 1 hora 54 minutos a pie. Es el jueves 28, a primera hora de la mañana, después de que Ricard apenas duerma, porque los interrogatorios son continuos y las entrevistas son continuas con él, cuando por fin accede a decir el significado de ese mensaje. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto. La maneta es la maneta de la moto, una moto robada que estaba utilizando Antonio Anglés todo el verano y que la tenían en la caseta Alborache. Miguel Ricard hace un dibujo a mano alzada, que es el que permite a la Guardia Civil acceder a la caseta Alborache. Teresa Domínguez, periodista del periódico Levante. Antonio Anglés se buscó una red de casetas o de lugares en el monte donde vivir que se descubren a posteriori, ¿no? Él es una persona, si no inteligente, sí muy astuta. Él vivaqueaba por la zona. Él hacía una vida de Rambo, de vivir en constante huida y sabiéndose vigilado y sabiéndose que en cualquier momento lo podía detener. Su forma de estar era de supervivencia. Son las primeras luces del jueves 28 de enero de 1993, horas después del hallazgo de los cuerpos. El instructor del atestado informa a su superior, que es un capitán de policía judicial, y le dice que se va a ir para allá con los hombres que tiene para detener a Antonio Anglés. Pero el capitán teme que lo reciba a tiros, porque saben que va armado con la pistola, con la Star que ha utilizado para matar a las niñas, y se retrasa el momento en el que van a buscar al Alborache a Antonio Anglés. Cuando van a las 3 de la tarde, se encuentran todavía tibios unos excrementos humanos, posiblemente de Antonio Anglés, lo cual indica que no hacía tanto que se había ido. Testimonio del panadero. Estuvo de 11 a 12, mi señora le dio una barra de pan, estuvo todo normal, el correcto, le cogió el cambio, se marchó, no le puedo decir más. Valencia. José Miguel Hidalgo, cabo de la UCO. 48 horas después de suceder el hallazgo de las niñas de Alcácer, llega una información a la Guardia Civil en la cual se hace constar que Antonio Anglés pudiera estar en una peluquería del centro de Valencia efectuándose un cambio de imagen. Apareció un chico con una pinta bastante extraña y vino bastante alterado. Quería cambiar de imagen totalmente y en un sitio escondido de la peluquería. Y nada, le teñí el pelo, venía de rubio oxigenado, las cejas incluidas, y le teñí de moreno. Me fijé que tenía un tatuaje, que era el yin y el yang, y dijo que se llamaba Francisco Pantera Zafra. Podría parecer temerario que él regresase a Valencia, en realidad no. Él supone que lo están buscando, pero no tiene la certeza. Su imagen no ha salido aún en los medios de comunicación, hasta ese viernes por la mañana que se difunde. A partir de la peluquería y de ese cambio de look que ya sabíamos que era patente en Antonio Anglés, vamos siempre por detrás de los pasos de este individuo. En ese momento estábamos especialmente pegados al escáner para intentar seguir los pasos de la Guardia Civil en su desesperada búsqueda de Antonio Anglés. Nosotros somos conscientes de que alguien ha visto a Anglés por ese escáner, ¿no?, que nos hizo entender lo que estaba pasando. Me ha pedido habitación, le he dicho que sí que había, pero carecía de documentación. Y yo le he dicho categóricamente que no. Y entonces ha bajado corriendo la escalera, muy nervioso, muy nervioso. Y la gran sorpresa mía es que a los 10 minutos de salir de este sitio ha venido la policía.
¿Cómo sabe que era el hombre este? Porque la policía me ha enseñado unas fotografías y lo he reconocido. ¿Cómo iba vestido? Pues lo único que puedo decir es que llevaba un pantalón claro y una chaparra azul con una raya roja. Y en este momento me llama el teniente coronel y me dice, oye, tenemos localizado a Antonio Anglés. Alguien le dice que ha visto a Antonio Anglés entrar en casa del rey de los gitanos de Nazaret, el Chele, que no tiene duda. También se lo comunican al delegado del gobierno. Esto es historia y claro, ya teníamos a los políticos por medio, ¿no? A mi m'han dit que n'hi havia molta policia, me vingut per aquí, però no és normal això que n'hi hagi tanta policia ahí. Algo pasa. ¿Qué preguntaba? Porque si había visto algún sospechoso. ¿Tú has visto algún sospechoso? No. Entramos en su casa y había un chico muy parecido a Antonio Anglés, pero que no era Antonio Anglés. Y eran las 12, la 1 de la mañana, ya nos estamos comiendo horas que fueron decisivas. Pero al mismo tiempo había otra mujer que decía que lo estaba viendo en la estación de autobuses y otra en la calle Bello. Gente que creía que lo había visto, claro, lo que pasa es que en el mismo momento se veía en 7 sitios distintos. Había que comprobar a lo mejor 100 llamadas o 100 presuntos avistamientos solo de Anglés. Aquello era lo que podríamos decir un auténtico guirigay, es decir, la policía haciendo su trabajo, intentando detenerlo, nosotros haciendo nuestro también, pero bueno, entremezclándonos, ¿no? A esas alturas ya el tipo habría cogido el tren y se habría ido. Trayecto Valencia-Vilamarchant. 29,36 kilómetros. 35 minutos en coche. Testimonios de los vecinos de Vilamarchant. Yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, la chaqueta. La he visto en mi mano. Con la pistola sí, se ha ido alejando para allá. ¿Este hombre era el que busca la policía, Antonio? ¿Lo conocéis de antes? Sí, lo conocíamos porque estaba aquí viviendo. ¿Cuándo? Pues hace unos 2 meses, o 3. Se enteró de eso de la chica y nos daba miedo y lo dijimos. Estuvo ahí sentado y se fue para allá, para aquellos garroferos de allá andando. Yo recuerdo perfectamente que era sábado y yo estaba con mi querido amigo el escáner en mi mesa sentada y entonces me di cuenta de que hablaban de Anglés, que era una antigua estación abandonada y que era Llíria. Me levanté, casi no había nadie, pero sí que estaba el jefe de comarcas, que en ese momento era Jesús Bosch, y le dije, Jesús, ¿dónde hay una estación abandonada en la comarca del Camp de Túria, en el entorno del Llíria, ¿no? Se quedó así, me miró y me dijo, Vilamarchant. Entonces dije, a toda velocidad. Esta tarde la antigua estación de Vilamarchant se ha visto rodeada por efectivos policiales. Una familia que utiliza el edificio para vivir aseguraba haber visto a Antonio Anglés, el hombre más buscado por la policía. Cuando ya nos trasladamos a la estación de Villamarchante, entramos allí, rodeamos aquello. Vinieron toda la policía de allí, con metralletas. Y entonces, no sale nadie. No, vosotros que tenéis un asesino. Digo, ¿qué asesino? Mire, estoy seguro que está mi marido y mi chiquilla. Nosotros no tenemos a nadie aquí. Preguntamos por Antonio Anglés, ellos no conocen a Antonio Anglés, conocen a Rubén. Pero les mostramos la fotografía y dicen, no, este no es Antonio Anglés, este es Rubén. Pero sí, ha estado aquí hasta las 7 de la mañana. No sabíamos si se llama Antonio o si se llama Anglés. Es que como tiene tantos nombres no sabíamos. La hipótesis que se plantea a partir de ese momento y al tener contacto con estos gitanos de Villamarchante es que Antonio Anglés lo que está buscando es un medio de locomoción para alejarse de Valencia, al menos de los extrarradios y el centro de Valencia. Viene y le dice a mi marido, le compro el coche, Francisco. Dice, es que si yo te vendo el coche, dice, ¿cómo hago yo con los chiquillos pues si cae malo y todo eso? Dice, y tanto, es que no sé lo que eran, 50.000 pesetas. Y bueno, a partir de esa información, por parte de Guardia Civil, sí se monta un dispositivo, se despliega un dispositivo en la zona, pues para su posterior localización y detención en el caso de que fuera a hacer efectiva esa compra. La operación oficial era la que tenía en marcha Policía Judicial, que consistía en lo siguiente. Se incrustó en las viviendas que había enfrente de la estación de Vilamarchant varios agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, de paisano, que estaban ocultos para que en el momento en que él llegase a las 7, darle el alto y detenerlo. Trayecto de Vilamarchant a la urbanización. 2,50 kilómetros. 25 minutos a pie.
Anglés, historia de una fuga. Una producción de CB Media para A3 Player. Puedes escuchar la serie completa en la web y app de Onda Cero. Y si quieres verla, la tienes disponible en A3 Player. Onda Cero Podcast.